Buenas noches, profesor. Hoy vamos a presentar nuestro producto OptiStore, una solución para el futuro. Nuestro tema de investigación es cómo afectan los dispositivos a la vida útil de las baterías. Los integrantes de este grupo son Benjamín Ávila, Amaro Saninovich, Vicente Díaz y yo, Julián Ancibia. Contexto de la problemática. Todos sabemos que a medida que las baterías envejecen y son utilizadas, la cantidad de energía que pueden almacenar termina siendo mermada. Una gestión ineficiente reduce la vida útil de los dispositivos de almacenamiento y termina elevando los costos operativos. La variabilidad en los patrones de consumo energético dificulta la planificación eficiente de los ciclos de carga y descarga de los sistemas de almacenamiento. La sobrecarga en la demanda de las baterías termina provocando que su vida útil se vea afectada. Preguntas de la investigación. ¿Cómo puede el banco de baterías detectar y responder de manera ineficiente a desfases de voltaje en la red eléctrica? ¿Qué parámetros eléctricos deben monitorearse para garantizar una detección precisa de averías y desfases en el sistema? ¿Cómo puede la herramienta integrada calcular de manera efectiva el impacto de dispositivos adicionales en la vida útil de las baterías? ¿Qué algoritmos y modelos matemáticos son necesarios para optimizar la gestión y el rendimiento de los bancos de baterías en tiempo real? El objetivo general será diseñar un banco de baterías inteligente que detecte y responda automáticamente a desfases de voltaje en la red eléctrica, proporcionando energía de respaldo y facilitando la identificación del problema. Además, incluirá una herramienta que analice el impacto de dispositivos adicionales en la vida útil de las baterías, optimizando su rendimiento y conservación. Bueno, a continuación se mostrará la bitácora, el cual acotamos la mayor parte del tiempo acordado por nuestro equipo, que a través de largas, extensas horas de tiempo nos dimos cuenta que la mayor cantidad de horas de nuestro trabajo la basamos completamente en el cálculo del factor de potencia, el cual se llevó la mayor parte de todo el trabajo junto con el desarrollo de esta investigación. Con lo siguiente, responderemos tanto las preguntas planteadas y una justificación del proyecto. Dentro de esto, podemos ver la utilidad esencial de nuestra investigación como proyecto, que a través de un banco de batería podríamos utilizar sensores de voltaje y corriente para monitorear continuamente los parámetros eléctricos de la red cuando se detecta un desfase en el sistema que activa un PLC con un algoritmo de control que desconecta totalmente la fuente de la red y activa un banco de baterías, que en este caso sería auxiliar, como fuente de respaldo para así mantener una automatización completamente en nuestro sistema eléctrico domiciliar. La justificación de nuestro proyecto lo hacemos con el hecho de poder optimizar el uso de las baterías a su 100%, ya que las baterías cuentan con un cierto ciclo de vida, el cual define su calidad tanto como su decadencia. También tratamos de promover la sostenibilidad energética, que al tener esto evitamos la mayor cantidad de residuos que generan nuestras baterías ya al acabar su tiempo de vida. Dentro de esto, acumulamos todo en tres simples preguntas, lo cual establece el desarrollo casi completo de nuestro trabajo de investigación, lo cual analizamos casi la primera pregunta, que dice, ¿qué parámetros eléctricos deben monitorearse para garantizar una detección precisa de averías y desfases en el sistema? Con esto se refiere que a través de ciertos parámetros monitoreamos el voltaje RMS, el cual a través de un tipo de frecuencia y un desfase nos va a poder dar dar opciones para poder dónde puede estar la avería en nuestro circuito, el cual nos podrá mostrar si es un transformador, una bobina que esté fallando en este caso. Como segundo punto tendremos cómo puede la herramienta integrada calcular de manera efectiva el impacto de dispositivos adicionales en la vida útil de las baterías. Esta herramienta se utiliza con un modelo matemático que considera el consumo energético con dispositivos adicionales, con la capacidad nominal de la batería y factores como la profundidad de descarga y la temperatura en operación. Y todo esto se basa en la tasa de degradación acumulada de la batería y también estima la vida útil restante en un tiempo exacto. La tercera pregunta sería, ¿qué algoritmos y modelos matemáticos son necesarios para optimizar la gestión y el rendimiento del banco de batería en tiempo real? Todo esto lo utilizamos ocupando algoritmos de control predictivo para anticipar desfases y optimizar el flujo de energía.
ocupando ciertos modelos matemáticos que ocupamos tanto números complejos, funciones trigonométricas y algoritmos de optimización como el método de Lagrange. OptiStore, la fórmula de degradación de la vida útil de una batería. Conocemos los datos esenciales de una batería que nos permite estimar su vida útil aproximada. Sin embargo, esto se ve afectado por agentes externos que degradan de manera significativa su duración y no son calculables como elementos de medición en la actualidad. Es por esto que nosotros propondremos una fórmula original que al usarse como una función de dos variables puede arrojarnos inmediatamente el valor actualizado después del uso de dispositivos. Esta función describe cómo el uso de dispositivos afectan directamente la vida útil de una batería. Nosotros vamos a tomar, por ejemplo, una batería de litio donde su tensión nominal son 48 voltios, su corriente nominal son 50 ampere horas, los ciclos que son las cargas y la descarga son 500 ciclos y su vida útil inicial son 4000 horas, considerando una profundidad de descarga del 50% de capacidad. Y también hay que recordar la fórmula de la vida útil que es ciclos por horas. Conociendo estos datos podemos comenzar a describir una fórmula que relacione la vida útil inicial con la degradación por cargas externas. Finalmente, la fórmula nos quedó como que la degradación de la vida útil va a ser igual a la vida útil inicial por 1 menos la cantidad de cargas por la corriente total de las cargas dividido en la corriente nominal. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, primero debimos considerar todos los datos que conocíamos antes de empezar a plantear la fórmula. Sabíamos que íbamos a trabajar con una batería de litio que su vida útil inicial era de 4000 horas. Entonces, sabemos que esta vida inicial debe verse afectada numéricamente, por lo que no puede multiplicarse por un número natural, ya que solo aumentaría, por lo que deducimos que esta vida útil debe ser multiplicada por un número que se mantenga siempre en un intervalo entre 1 o mayor o igual que 0. También sabemos que la corriente nominal afecta de manera directa al consumo de las cargas, lo que expresado matemáticamente sería la cantidad de cargas por la corriente total de las cargas dividido en la corriente nominal. Esta relación describe en horas el efecto de la corriente nominal sobre el consumo de las cargas. Aquí nosotros volvimos a hacer el mismo ejercicio de arriba de la cantidad de cargas por la corriente, pero ocupando las unidades para poder confirmar de que, claro, el resultado quedaría en horas. Entonces, la cantidad de cargas, como son unidades y número entero no tiene una unidad, la corriente total de carga se mide en amperes y la corriente nominal se mide en amperes partido en horas. Entonces, como podemos ver, el despeje nos queda que finalmente el resultado tiene que ser en horas. Ahora que tenemos esta fórmula, podemos transformarla en una función de dos variables, donde la primera variable va a ser la cantidad de cargas y la vamos a denominar como la variable x, y la segunda variable va a ser la corriente total de las cargas y le vamos a denominar como la variable y. Si nosotros vemos, transformamos esta fórmula en una función donde se le va a alimentar de datos variables dependiendo de los casos. Esta herramienta creada por nuestro equipo permite calcular de manera instantánea la degradación de una batería por el efecto de cargas externas. Veamos un ejemplo. Tenemos 5 ampolletas conectadas como cargas, cada ampolleta con un valor de 1 ampere por ampolleta. Entonces, la cantidad de cargas en este caso, que sería la variable x, son 5 cargas. La corriente total de las cargas, que sería la variable y, son 5 amperes, debido a que una ampolleta consume 1 ampere. Si esto lo reemplazamos en la función, nos quedaría como 4000 por 1 menos 5 por los 5 amperes dividido en la corriente nominal, que son 50 amperes hora. Si nosotros calculamos, nos da un resultado de 2000 horas. Ahora ocuparemos la fórmula de la vida útil que habíamos visto en la diapositiva anterior para poder saber cuántas horas estábamos realizando un ciclo debido al efecto de las cargas. Recordando también que el número ideal del fabricante es un ciclo cada 8 horas. Si nosotros reemplazamos en esta ecuación anterior, nos queda que son 4 horas. Esto significa de que el fabricante recomendaba generar un ciclo cada 8 horas y nosotros estamos generando un ciclo cada 4 horas. Así que estamos reduciendo su vida útil a la mitad. Un ejemplo de uso de nuestro proyecto, teniendo en cuenta que nuestra batería es de 48 volts y 100 ampere hora y 2400 watts de potencia, sería que para mejorar la vida útil de nuestra batería tendríamos que tener un factor de potencia de las energías que vamos a suministrar sea mayor al 0,9. Entonces, teniendo en cuenta que el factor de potencia de
iluminación es de 0,6, tenemos que ver la manera de cómo mejorar ese factor de potencia. ¿Y qué viene siendo el factor de potencia? Es una medida que indica la relación entre la potencia activa y la potencia aparente que consume un sistema eléctrico. La potencia activa es la potencia que se utiliza para realizar un trabajo útil, como iluminar o hacer funcionar un motor. La potencia aparente, por otro lado, es la potencia total que se suministra al sistema, incluyendo la potencia activa y la potencia reactiva. Un factor de potencia de 0,9 y más es bueno, mientras que uno de 0,8 hacia abajo es malo. Entonces, para mejorar este factor de potencia, nuestra batería incluye un detector que al momento de que el factor de potencia es malo, se corta la corriente y así podemos mejorar este factor de potencia. Ya, para mejorar el factor de potencia se ocupa un cálculo de 5 pasos, que ayudarán a encontrar el valor del condensador que sirve para compensar la reactancia inductiva del sistema, lo que ayuda a mejorar el factor de potencia. Un factor de potencia bueno debe ser de 0,93 hacia arriba. Para el primer paso debemos encontrar el ángulo requerido de ese factor de potencia requerido, que se saca coseno a la menos 1 por el factor de potencia requerido, que al final nos va a dar como ángulo 21,6. Para el segundo paso, para encontrar nuestro condensador, tenemos que encontrar la potencia reactiva requerida. Y para esto se ocupa la fórmula de que la potencia activa multiplicado la tangente del ángulo requerido. O sea, que debemos multiplicar 2400 watts, que viene a ser nuestra potencia activa, a la tangente de 21,6, que es nuestro ángulo requerido, que nos da como respuesta que nuestra potencia reactiva requerida va a ser de 950,227 bar. Para nuestro tercer paso debemos encontrar la potencia del condensador. Para esto ocuparemos la fórmula de que si restamos nuestra potencia reactiva requerida a la potencia reactiva de nuestro sistema, nos va a dar la potencia del condensador. O sea que si ya tenemos como potencia reactiva en nuestro sistema 3199,99 bar y le restamos la potencia reactiva requerida, que es 950,222 bar, nos va a dar como potencia del condensador 2249,768 bar. Para el cuarto paso debemos encontrar la reactancia capacitiva por medio de ley de Ohm, que nos dice que si dividimos el voltaje elevado a 2 a la potencia de un sistema, nos va a dar la resistencia. En este caso debemos encontrar la reactancia de nuestro condensador. Entonces, si elevamos 48 volts a 2 y lo dividimos en la potencia del condensador, que es 2249,768 bar, nos da como respuesta que la reactancia capacitiva es de 1,024 ohm. Y para nuestro último paso debemos encontrar el valor del condensador, que dice que 1 partido a 2 por pi, por la frecuencia, que es 50, por la reactancia capacitiva del condensador, nos da como respuesta 3108 microfaradios. Entonces, para reducir el desgaste de la vida útil de una batería, teniendo en cuenta el factor de potencia de 0,6 que está implicando nuestro sistema de iluminación, deberíamos poner un condensador de 3108 microfaradios. Conclusión y reflexión. En resumen, a través de un continuo ejemplo de situación variable, se logra analizar y concluir un sistema de funciones con ecuaciones de dos variables con las que se sintetizó un problema clave en la reserva de energía en baterías de alta potencia, con la que se podrá tener un rango más aproximado y exacto del tiempo de vida según el uso continuo de esta. Teniendo en cuenta esto, se logrará un uso adecuado y optimización al uso de las baterías, pudiendo optimizar gasto económico como ahorro de energía a mayor plazo al usuario o industria. Para concluir, el mapa de impacto en la asignatura de diagnóstico energéticos que hemos desarrollado, primero tenemos el porqué, el objetivo. Nuestro objetivo fue mejorar la vida útil de las baterías. ¿Quiénes? Es decir, los actores. Se está pensando para empresas dedicadas